ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Escuchabas a Laura Marcos cuando decía que ahora hay un nuevo tuit de Trump que dice que quiere desclasificar todos los documentos, cosa que, por cierto, tiene patas arriba la CIA, que se negaba a hacerlo, porque quiere acallar teorías de la conspiración. Mira que tiene gracia. Este tipo que se ha gastado millones de dólares en financiar su propia teoría de la conspiración contra Obama, diciendo que no había nacido en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Ya, ahora lo que es importante es que también se gaste dinero, a ver si conseguimos desclasificar los secretos españoles, que creo que tenemos alguno del 98 todavía sin clasificar. Bueno, es que nuestra política de desclasificación es muy diferente. Por cierto, tengo una canción para ti que creo que va a entrar en el CD de este año. ¿En el CD o en el casete? En el casete. Porque las tuyas son nivel casete últimamente. No, no, este CD. ¿Sí? Vamos. Venga, a ver. Pues esta versión no la conocía, es una versión nueva. De swing. Ves que estamos sacando temas de conversación para no hablar de Cataluña. Exacto. Que es lo que queremos hacer. Por ejemplo, hablar de tu cumpleaños, de mi tripa, de Ángela Quinta. Vamos a empezar, venga. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so. Lo dicho, vamos a intentar no hablar del proceso, salvo a las 9, que sí queremos hacer una cosa que nos faltaba por hacer, luego lo contamos, aunque son muy interesantes las encuestas que publican hoy varios medios nacionales, sí. Por cierto, hay que mirarlas con cuidado y leerlas muy bien. Sí, hay que ver qué van a hacer ahora. Hay un artículo de La Vanguardia de Lola, creo que se llama García, que es muy bueno, aparte de los de Enrique Juliana, que siempre son excelentes, que explica un poco esto, ¿no? que el problema que tiene ahora el soberanismo, qué hacer. Bueno, el periodismo de investigación, de esto vamos a hablar, es un buen antídoto contra la corrupción, pero precisamente por eso resulta una profesión de riesgo. Hay un total de 156 periodistas que han muerto el año pasado en 33 países, que es la cifra más alta en la última década. 2017 se ha cobrado ya 42 vidas, la última, la de la periodista maltesa Daphne Caruana, el día 16 de octubre. Con todo lo que ha pasado últimamente no nos ha dado tiempo a hablar de esto, ¿verdad, Ramón? Sí, es una tragedia tremenda y además no es la primera muerte por coche bomba en Malta, que es un país pequeñito que pertenece a la Unión Europea, que está situado en un punto del Mediterráneo que la hace especialmente apetitosa para todo tipo de inversores. Es un semiparaíso fiscal. Y bueno, los familiares de esta mujer habla de un estado mafioso. Ella ha estado investigando, estuvo publicando en su blog informaciones que se aplicaban al primer ministro, a la mujer del primer ministro. Ha estado tocando, digamos, puntos muy sensibles. Y al final un coche bomba, ni siquiera ha intentado que sea un accidente, un coche bomba, en un coche alquilado porque ella se sentía amenazada. Incluso unas horas antes o unos minutos antes ella había comentado que se sentía en peligro. De hecho, ella había puesto en Facebook que la policía maltesa era incompetente, no por no protegerle a ella, sino por su comportamiento en las investigaciones, y que el gobierno actuaba con impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no había detenciones, no sé si nos suena algo, pero que tú estás haciendo denuncias, mostrando pruebas de que, por ejemplo, pues eso, que empresas fantasmas, que la mujer del primer ministro está una de ellas, también tocó una fibra muy sensible porque iba a haber un acuerdo con Azerbaiyán y tocó también al presidente de Azerbaiyán, que también estaba metido en un asunto de estos. Ella fue una de las investigadoras de los papeles de Panamá, y todo
todo esto, bueno, no sé, yo creo que tiene tal cantidad de enemigos que es difícil saber quiénes son, pero su hijo señala claramente al primer ministro, no como responsable del asesinato, sino como responsable de haber creado el ambiente que ha permitido el asesinato. De hecho, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, ha ofrecido una recompensa sustancial, lo cual está muy bien un poco para cubrir las apariencias, a cualquier persona que aporte información sobre este crimen. Ni siquiera ha detallado qué cantidad ofrecen, lo cual también es muy curioso, ¿no? Y tampoco se ha detenido ningún sospechoso. No, hasta ahora no se ha detenido a nadie. Si ofrece una cantidad muy alta, incluso podría confesar él, ¿no? Porque sí, es una jugada propagandística. Sí, lo decíamos al inicio, el periodismo de investigación es una profesión de alto riesgo en muchas ocasiones, y lo sabe muy bien la persona a la que vamos a saludar, que es amigo de este programa, es el periodista de investigación del País, José María Irujo. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a vosotros. Buenos días. Dafne Caruana seguramente sabía demasiadas cosas y esto le ha costado la vida. Tú has seguido algunos indicios de algunas investigaciones en los que seguramente has temido un poco por lo que podía pasar si tirabas de ese hilo, ¿no? ¿Uno sabe, José María, lo que tiene que investigar o solamente investigas aquello que crees que te dejan investigar? Hombre, nosotros por la experiencia que tenemos en el diario El País, en el equipo que dirijo desde hace ya unos años, la gran mayoría de los temas, yo diría que de cada 10 o 9 son iniciativa del propio tipo. O sea, es el propio tipo el que busca las historias, el que tiene los indicios, el que plantea a su director o al equipo directivo en que está trabajando. En algunas ocasiones, desde luego, nos llegan pues algunas pistas por parte de la dirección o nos ponen sobre el camino de alguna historia, pero la iniciativa prácticamente en general es siempre nuestra. Y volviendo a lo que hablabais antes, yo creo que el momento en el que mayor riesgos ha habido en España para algunos periodistas, no muchos, pero sí algunos especializados especialmente en el tema de ETA, fue durante los años de plomo, ¿no? Porque de ETA se ha hablado durante muchos años, bueno, con una cierta distancia, sobre todo al principio, por parte de algunos medios periodísticos, pero eso sí que fue realmente una mafia y algunos periodistas, bueno, tuvimos que trabajar con escolta policial durante muchos años. Algo parecido de alguna manera al caso que habéis comentado de Malta. Sí, yo recuerdo aquella época cuando había que salir incluso de esta emisora durante unos años por una puerta diferente cada noche, ¿no? Era terrible aquella época. Bueno, el atentado contra José Javier Uranga, un director que yo tuve en Diario de Navarra hace muchísimos años, tremendo, comando una farroa, 20 y tantos balazos, sobrevivió después de estar un año en el hospital, los casos de algunos de los periodistas asesinados en el País Vasco, es decir, esos años de plomo, yo creo que son realmente los años donde realmente periodistas españoles hicieron su trabajo y lo hicieron bien y con valor, con prudencia y con mucha humildad, pues durante una época muy difícil, que afortunadamente ya ha pasado. Es un caso sensiblemente distinto al que estamos hablando, pero se parece mucho más, si me apuras, a una investigación que tú destapaste, que es la del caso Roldán, porque también había cosas que el gobierno sabía, que tú no sabías que el gobierno sabía, digamos, cuando de alguna manera está implicado el gobierno en una serie de historias, incluso en este caso, el caso Roldán, porque esa persona era un alto cargo del gobierno hasta muy poco antes. ¿Tú en aquella investigación hubo algo especialmente difícil, algo especialmente peligroso incluso? Pues no, la verdad es que no. En aquella investigación las mayores presiones que tuvimos son las habituales que solemos tener cuando tocas un tema delicado, cuando te metes en una historia en profundidad que afecta pues a la propia, en fin, al propio establishment, al propio Estado, al propio gobierno, algún miembro de la judicatura, algún miembro de los poderes establecidos, o cuando tocas fibra, como solemos decir nosotros, de organizaciones criminales, como puede ser, pues yo que sé, desde la mafia rusa, que yo creo que son los peores clientes que he tenido nunca, o los cárteles mexicanos, ¿no? En aquella ocasión, concretamente, las presiones, como casi siempre, se plantearon mediante querellas criminales y demandas judiciales. Esto es lo más habitual, ¿no? Lo que sufrimos de alguna manera de forma más habitual. Querellas y demandas que de alguna forma te intentan frenar para que no continúes en tu trabajo. Ese sería, por así decirlo, el primer escalón, ¿no? Y en aquella época, pues sí que tuvimos varias de Roldán que se archivaron todas, pero amenazas ninguna. Ahora mismo la corrupción es uno de los temas dominantes, has mencionado la mafia rusa, también podemos hablar del yihadismo, ¿no? ¿Por qué quizás a nosotros los periodistas nos ha costado tanto sacar temas gordos de corrupción cuando han sido quizás los jueces los que han acabado haciendo el trabajo, ¿no? Bueno, la verdad es que en España, como en algunos otros países de la Unión Europea y sobre todo países anglosajones donde hay mucha tradición,
es la prensa la que en ocasiones toma el testigo y hace la labor que tenía que hacer la policía o la Guardia Civil, o el propio establishment, el propio gobierno, es decir, denunciar a los funcionarios corruptos. Esto hay casos bastante interesantes e importantes que ha destapado la prensa española, pero sí que es verdad que aquí ha costado más, o que ha habido menos casos relevantes o importantes, porque la tradición del periodismo anglosajón en Europa, especialmente en España, pues es muy tibia, es muy débil, ¿no? Los editores en España generalmente han pensado que el periodismo de investigación es caro, es poco rentable, nadie puede garantizar exactamente qué historias te puede sacar un equipo de investigación, en ocasiones puede ser llegar a ser también incómodo. Yo creo que esa tendencia ahora está cambiando y de alguna manera hay más posibilidades o hay más demanda de periodismo de investigación a raíz de la crisis de los medios, ¿no? Desde el 2007-2008. Sobre todo con la aparición de nuevos medios digitales, cada vez es más necesario, cada vez es más relevante, y cada vez hay más demanda de historias propias, exclusivas, de scoops, de informaciones de denuncia, ¿no? Sí, pero cada vez es cada vez más difícil reclamar que exista ese departamento, incluso en un medio convencional, cuando los números a fin de mes no encajan, ¿no? Sí, efectivamente, cada vez es más difícil, pero yo creo que cada vez está siendo más demandado, porque las luchas en el kiosco y ahora en el ámbito digital son feroces. Los medios cada vez se tienen que diferenciar más de sus competidores, y qué mejor diferenciación entre un medio y otro que abrir tu periódico con un gran scoop, una gran exclusiva de denuncia, en fin, donde realmente pues puedes llegar a marcar la agenda política de un gobierno, ¿no? Esto yo creo que está cambiando, y el periodismo de investigación está viviendo ahora en los últimos 4 o 5 años una etapa, no diría yo de oro, pero sí un cierto renacimiento. Tú conseguiste la dimisión de Roldán, que fue un gran éxito periodístico, pero no es frecuente, aparte de que también Infolibre consiguió la dimisión de Mois, pero en este país no dimite nadie, es difícil, porque a veces sacas informaciones muy comprometedoras y no pasa nada. Sí, bueno, eso es cierto. A veces sí que pasan cosas, ¿no? Y muchas veces nosotros en el equipo, en el país, y comentamos que este oficio, aparte de ser un oficio maravilloso, a veces te da la satisfacción de que en ocasiones sí que cambian las cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sacamos hace unos años, al inicio del equipo en el país, una información bastante relevante sobre los sobresueldos que se están cobrando en comisiones obreras, comisiones obreras de la banca, ¿no? Esto pues cambió radicalmente a partir del momento que lo publicamos. O descubrimos que había más de 100 familiares de los altos cargos y consejeros del Tribunal de Cuentas, incluyendo incluso a los propios sindicatos, en el Tribunal de Cuentas, en este organismo tan importante de fiscalización. Cambió también radicalmente la contratación de los empleados en este organismo desde que publicamos esta historia. Es decir, hay ocasiones en las que publicas temas, grandes o pequeños, relevantes o no, que cambian las cosas, ¿no? Y eso realmente para nosotros es una satisfacción enorme, ¿no? Sentir que este oficio y esta profesión en muchas ocasiones sirve para algo, ¿no? Y no necesariamente con grandísimas historias como, en fin, la de Roldán. Ahora estoy recordando, por ejemplo, un tema que publiqué yo en El País hace unos años sobre Emilio Gil, el asesino de Yolanda, ¿no? La niña esta de 19 años asesinada por la extrema derecha durante la transición. Este personaje se había cambiado el nombre y apellidos y trabajaba para las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando publicamos su fotografía y descubrimos que había modificado su nombre y apellidos y que trabajaba para el gobierno, para el Ministerio del Interior, en asuntos judiciales gravísimos, ¿no? En los juzgados, bueno, pues fue despedido de su puesto, no se le volvió a contratar, el Ministerio del Interior llamó a la familia, pidió disculpas, es decir, hay veces que historias que publicas cambian las cosas, ¿no? Y eso te da una enorme satisfacción. En esos años de plomo que mencionabas, yo recuerdo que había muchas veces, por ejemplo, operaciones policiales que se iban a poner en marcha, que nosotros, los medios, conocíamos, pero obviamente callábamos hasta que no se llevaban a cabo para no alertar a nadie. En tu caso, ¿cuántas veces, dejando al margen del terrorismo, cuántas veces has conocido una información relevante que quieres publicar, pero has tenido que no dejar de publicar, pero sí frenar unos días? Hombre, muchísimas veces. Es que este oficio, además, yo creo que es muy importante y es muy bonito, ¿no? Pero en este oficio, además de la paciencia, de la curiosidad, pues de la audiencia, de la prudencia, sobre todo, es tremendamente importante ser responsable, ¿no? Porque se puede hacer un daño enorme. Es decir, de la misma manera que puedes conseguir con buenas historias que la sociedad mejore o que algunas cosas cambien,
puedes hacer también un daño enorme desde el punto de vista reputacional a una compañía, a una empresa, a una familia o a una persona física jurídica si te equivocas, ¿no? Este ejemplo que ponías, nosotros constantemente lo estamos haciendo, intentando ser responsables. Nos hemos enterado en muchísimas ocasiones de operaciones policiales importantes sobre temas de ETA o de operaciones contra el yihadismo que no hemos publicado porque sería una responsabilidad brutal anunciar que se va a detener a una serie de personas en Ceuta, en Melilla, o nos hemos enterado de que va a haber una operación contra Mario Conde unas semanas antes y pues, evidentemente no hemos publicado, o contra Granados o contra Ignacio González. Es decir, a veces nos llegan informaciones muy relevantes de operaciones en marcha contra políticos corruptos o en el ámbito del mundo del terrorismo, de la seguridad, y las congelamos, las preparamos y las mantenemos por ahí, por así decirlo, una especie de frigorífico en nuestro despacho, sin publicar hasta que no se llevan a cabo, porque sería una enorme responsabilidad dar el más mínimo detalle sobre ellas antes de que se produzcan. Esto es muy habitual, lo hacemos nosotros y otros compañeros en otros medios, desde luego. Y luego hay una trastienda también muy curiosa, la hemos visto hace poco con un ejemplo, que es el caso Harvey Weinstein, ¿no? Como había 2 líneas de investigación, 2 periodistas que habían dedicado meses a hacerlo y al final uno se adelanta a otro, no queda más remedio, ¿no? Esto te habrá pasado, trabajar con el ojo puesto en la competencia, ¿no? Bueno, esto nos pasa habitualmente, nos ocurre habitualmente y este oficio a veces también es muy frustrante porque en ocasiones dedicas semanas o meses a una historia que la coges, la dejas, abres una carpeta, la vuelves a reabrir cuando consigues un indicio, le dedicas un montón de tiempo y de pronto pues se te adelanta un compañero de la competencia. O cuando dedicas un montón de semanas o de meses a una historia realmente relevante e importante y te falta un papel, te falta un documento, te falta un testimonio, hay una pequeña rendija en la que puedes caer o una trampa de elefante gigantesca en la que puede caer tú, tu equipo y tu periódico y la reputación de tu periódico si te equivocas. Con lo cual tienes que dejar de publicarla porque no estás seguro al 100%, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, cuando hay algún tipo de coacción o de presión al periódico para que se publique una historia, que esto nos ocurre a todos y en todos los medios, la mejor manera de driblarla, de sortearla, es con una historia muy atada, muy documentada, muy rotunda, y por supuesto relevante, ¿no? Entonces es cuando consigues siempre el apoyo de tu director, ¿no? De tu equipo directivo para tirar adelante, cuando el asunto está muy atado. Hablabas antes de los años de plomo. Otra investigación que se abrió con muchísima dificultad fue la del GAL. Pues claro, era un tema muy complejo, muy complicado. De alguna forma se estaba denunciando, la implicación de miembros del Estado, ¿no? De la policía. Bueno, el caso GAL es uno de los grandes casos de investigación periodística que ha habido en este país, ¿no? Descubierto por Ricardo Arqués en el diario El diario El País, en el diario 16, muchísimos años, y posteriormente en el diario El Mundo. Bueno, sí, desde luego es un caso excepcional, fantástico, de una investigación extraordinaria de Ricardo Arqués y posteriormente Melchor Miralles juntos durante muchos años, donde destaparon pues uno de los casos más importantes que ha habido en España de terrorismo de Estado. Sin duda es un caso muy interesante y muy relevante, ¿no? Que cambió mucho las cosas. Bueno, pues es una conversación fascinante con José María Irujo, que es periodista de investigación ahora en el país, al frente de ese equipo, para el que todavía hay financiación, afortunadamente, José María, y que dure, ¿no? Porque nos hace mucha falta en todos los periódicos y en todos los medios. Desde luego que sí, tenemos financiación, tenemos apoyo de nuestro director y trabajamos con mucha ilusión y con mucho ahínco en muchas líneas de investigación. Un abrazo y suerte, José María. Suerte, gracias por madurar. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. De ti. Pues primer objetivo conseguido, no hemos hablado casi del proceso. Está bien, antes me ha corregido Juan Cruz, es Lola García, la periodista que hacía referencia, que es colaboradora. A quien hay que leer hoy, ¿no? Sí, que es colaboradora de Hoy por Hoy, pero a mí yo lo llevo siguiendo varias veces y me gustan mucho sus artículos, igual que los de Enric Juliana. Enric Juliana está inmejorable esta semana. Sí, hay mucha gente muy interesante en este país, que si tuviéramos un poco más de energía política, hay una energía social y periodística y humana en este país muy interesante. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.